¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia. El día de hoy platicaremos sobre el caudillismo revolucionario. Pues todos sabemos que el día 20 de noviembre cada año se festeja el inicio de la Revolución Mexicana, pero pocos saben que la revolución como movimiento armado y como movimiento encabezado para derrocar del poder a Porfirio Díaz, pues en realidad duró solamente unos cuantos meses, pero la revolución siguió o las revoluciones siguieron. Esto fue debido a que en 1909 Porfirio Díaz, siendo presidente de México, pues va a declarar al periodista norteamericano James Krillman que para las elecciones de 1910 él ya no va a competir para la presidencia de la República. Y la sorpresa pues fue que en ese año de 1910 vuelve a aparecer en las boletas electorales con el partido reeleccionista, razón por la cual Francisco I. Madero pues va a fundar el partido antirreeleccionista en contra de Porfirio Díaz. Previamente ya Francisco I. Madero había escrito un libro llamado La sucesión presidencial, en el que pues exponía la necesidad de la renovación del poder ejecutivo para el bienestar de México. Francisco Madero pues era un acaudalado hacendado de Coahuila que ingresa a la política para pues quitarle el poder a Porfirio Díaz. Y esto es no por mera vocación natural, sino porque a lo mejor un dato que pocos saben es que Francisco I. Madero practicaba el espiritismo. El espiritismo había llegado a México a principios del siglo XX, proveniente de Europa, y sí, así como tú lo has visto en series y películas, se reunían las personas alrededor de una mesa, tomadas de la mano para invocar a los espíritus. En el caso de Francisco I. Madero, pues él lo practicaba asiduamente, era devoto del espiritismo, de tal forma que pues esos espíritus que él consulta, del cual en este momento solo recuerdo que uno de ellos se llamaba Raúl, pues porque lo inspiran, le piden que él convoque a esta revolución mexicana o a este cambio democrático para el país. De hecho, su libro La sucesión presidencial lo hace o lo escribe inspirado en lo que los supuestos espíritus le pidieron que hiciera. Entonces ese lo toma muy a pecho, se convierte en el líder de la revolución, en el líder del cambio democrático, inspirado por fantasmas, por espíritus. De hecho, cuando él ya es presidente, pues muchos de sus detractores le van a echar en cara eso, de que siendo presidente no puede tomar una sola decisión importante si no consultaba a los espíritus, y era una realidad. Bueno, pues para 1910 decía el presidente Porfirio Díaz vuelve a salir en las boletas electorales y Francisco I. Madero pues se lanza también como candidato. El día de las elecciones Francisco I. Madero es secuestrado, es tomado prisionero, como diríamos ahora, es levantado y es llevado a una prisión en San Luis Potosí. Logra escapar de esa prisión y huye hacia San Antonio, Texas. Allá en San Antonio, Texas, pues escribe el Plan de San Luis, aunque en realidad lo escribió en San Antonio, Texas. Mientras tanto, Porfirio Díaz había ganado nuevamente las elecciones. En el Plan de San Luis, Francisco I. Madero convocaba a la rebelión armada, a levantarse en armas para derrocar del gobierno a Porfirio Díaz, y la fecha que ponía era el 20 de noviembre de 1910. En ese día, él cruza la frontera junto con algunos de sus seguidores desde San Antonio, Texas, hacia México, y en realidad ese día, 20 de noviembre de 1910, no empezó propiamente la revolución. La revolución va a ir tomando forma conforme pasan los días, aunque ha quedado en esa fecha como la oficial para recordar ese movimiento armado. Para mayo de 1911, Porfirio Díaz decide renunciar y un mes después se va de México, se va rumbo a Francia, donde va a terminar sus días desde 1911 que se fue hasta 1915 en que muere en París, Francia. Actualmente los restos de Porfirio Díaz pues se encuentran todavía descansando en el cementerio de Montparnasse en París. Y bueno, pues se supone que si la Revolución Mexicana fue precisamente para derrocar a Porfirio Díaz, pues ahí debió haber terminado. Pero resulta que esos caudillos revolucionarios que se habían levantado en armas para apoyar a Francisco I. Madero, como Pascual Orozco, Francisco Villa, Emiliano Zapata, etcétera, pues ahora se van a inconformar contra Madero porque este no cumple las promesas que les hizo. Por ejemplo, el reparto agrario que pedía Emiliano Zapata, o mejorar las condiciones laborales de los obreros que pedían algunos movimientos como el de Francisco Villa. De tal forma que entonces
van a encontrar eco para levantarse en armas contra él porque no cumple las promesas. Aquí hay que decir que los Estados Unidos pues siempre han tenido una mano metida en la vida política y económica del país, por lo que Estados Unidos va a apoyar a Victoriano Huerta, que había sido porfirista, para que derroque a Madero. Y en ese sentido, pues se logra. Victoriano Huerta toma preso a Madero y al vicepresidente, los mata y entonces él se nombra presidente de México, no sin antes haber un presidente interino que solamente duró 45 minutos. El asunto aquí es que después de que Porfirio Díaz se fue y que se supone que la Revolución Mexicana debía haber terminado porque ese era el objetivo, quitar a Díaz, las revoluciones van a continuar y esto es el caudillismo revolucionario, porque va a haber diferentes caudillos, Villa, Zapata, Victoriano Huerta, y luego va a aparecer Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, etcétera, etcétera. Van a ser caudillos revolucionarios que van a encabezar a movimientos armados para quitar al presidente en turno. De tal forma que en México hay una inestabilidad política porque los caudillos se están peleando entre ellos. Incluso se hizo una convención revolucionaria en Aguascalientes, se supone que para unificar criterios revolucionarios, pero pues lejos de que se dieran unidos los revolucionarios, se dieron peleados entre ellos y la revolución continúa. Hasta 1920, hasta 1900, pues sí, 20, en donde pues ya Emiliano Zapata es asesinado, desde 1919 es asesinado, y bueno, pues ya luego va a suceder lo que conocemos en la historia como el presidencialismo. Por lo pronto, pues para cerrar ya esta cápsula, te quiero dejar claro pues que la Revolución Mexicana pues en realidad duró muy poquito, porque a los pocos meses Porfirio Díaz renuncia al poder, pero va a continuar la guerra entre caudillos, y a ese manera de gobernar México se le llamó caudillismo, porque los caudillos revolucionarios quitaban y ponían al mejor postor. De hecho, era un quítate tú para ponerme yo. No había estabilidad, había mucha soberbia, había muchos intereses personales que fueron bien aprovechados por los Estados Unidos. Finalmente, solamente quiero darte un dato muy importante que pocas veces se menciona en la historia oficial, pues es que la Revolución Mexicana fue un ensayo de la Revolución Socialista de Rusia. Todos sabemos que en 1917 estalló la Revolución Rusa para quitar al zar Nicolás II, que era el último imperio, la última monarquía que quedaba pues en Europa y Asia. De tal forma que pues a nivel mundial, a través de la historia, siempre ha habido ensayos antes de realizar los movimientos propiamente dichos. Y en el caso de la Revolución Mexicana aquí en México fue un ensayo para quitar a un dictador, para quitar todo un modelo de gobierno con ideas socialistas, porque por ahí andaban también los hermanos Flores Magón y muchos otros que se aprovecharon de las necesidades reales que el pueblo mexicano tenía, de las vejaciones reales que la clase pobre tenía en México, y se van a aprovechar para pues experimentar y ver cómo le hacían. De hecho, otro dato también importante es que, por ejemplo, la independencia de las 13 colonias norteamericanas pues también va a ser un ensayo para después estallar en Francia la Revolución Francesa. Y esto no son teorías conspiracionales como hoy se manejan mucho en internet, es una realidad histórica que está debidamente comprobada y documentada, pero pues que para conocerlas es importante que leas, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que este tema del caudillismo revolucionario te haya sido útil y que pues comprendas un poquito más lo que fue la Revolución Mexicana. Muchas gracias, no te olvides de darle like, de suscribirte a mi canal y de difundirlo para que cada vez más personas conozcan estas cápsulas de historia. Hasta pronto.